En la clase anterior habíamos visto que dependiendo de cómo nombráramos uno de los ángulos distintos de 90 grados de un triángulo rectángulo, las diferentes divisiones de los lados de un triángulo rectángulo, es decir, las relaciones que hay entre los lados de los triángulos rectángulos iban a ser diferentes. ¿Listos? A esas relaciones las vamos a llamar relaciones trigonométricas. Y hoy vamos a ver que debido a que dependen exclusivamente del ángulo que nosotros escojamos, ¿sí? Van a ser funciones, porque a cada ángulo le va a corresponder una relación totalmente distinta, es decir, la división en cada uno de los ángulos va a ser distinta y por lo tanto van a ser una función. Veamos. A la división del cateto opuesto entre la hipotenusa se le conoce como el seno y esta depende del ángulo que nosotros escogimos. En este caso el ángulo se llama alfa. Vamos a usar seno de alfa. Bien. A la división entre el cateto adyacente entre la hipotenusa se conoce como coseno, que depende del ángulo que en este caso se llama alfa. ¿Sí? A la división entre el cateto opuesto y el cateto adyacente se le conoce como tangente de alfa. Alfa porque así llamamos nuestro ángulo. ¿Sí? A la división entre el cateto adyacente y el cateto opuesto lo llamamos cotangente de alfa. A la división entre la hipotenusa y el cateto adyacente se le conoce como secante de nuestro ángulo, que en este caso es alfa. ¿Sí? Y a la división entre la hipotenusa y el cateto opuesto se le conoce como cosecante de nuestro ángulo, que en este caso es alfa. ¿Sí? Debido a que son divisiones, en algunos casos se le conoce como razones trigonométricas. Viendo cómo se van a llamar las diferentes relaciones, ¿sí? Veamos un ejemplo de cómo se realiza o cómo aplicar estas definiciones. Para este caso nos han dado un triángulo rectángulo, también nos han dado la medida de uno de sus ángulos, este ángulo mide 31 grados y nos han dado la medida de los lados del triángulo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es llamar los lados del triángulo rectángulo dependiendo nuestro ángulo en el ejercicio. Entonces, el lado más largo del triángulo rectángulo, recuerden que se llama hipotenusa. Vamos a poner una H. ¿Listos? El cateto que se encuentra en el lado opuesto del triángulo rectángulo se va a llamar cateto opuesto. Y aquel cateto que está continuo al ángulo se va a llamar cateto adyacente. ¿Listos? Ya conociendo cuáles son los nombres de los diferentes lados del triángulo, vamos a calcular el valor de las función seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante de 31 grados. Entonces, el seno de 31 grados es aproximadamente el cateto opuesto 3,02 entre la hipotenusa. La hipotenusa en este caso se llama es 5,02
87. Hacemos este cálculo. Y nos da aproximadamente 0,51. ¿Listos? Vamos a poner el signo de aproximado, puesto que este valor, en este valor hemos despreciado algunas cifras de decimales. Ahora calculamos el coseno de 31 grados. Entonces, cateto adyacente 5,03 entre la hipotenusa 5,87, que es aproximadamente 0,85. Ahora vamos a calcular el valor de la tangente. La tangente es cateto opuesto entre el cateto adyacente que es aproximadamente 0,6. ¿Sí? Ahora calculamos el valor de la cotangente. Entonces dice cateto adyacente entre el cateto opuesto que es aproximadamente el cateto opuesto mide 3,02 y aproximadamente 1,6. Ahora calculamos el valor de la secante. Entonces dice que, perdón, esta se llama secante, este se llama cosecante. El valor de la secante es 5,87 entre 5,03 ¿listos? Lo calculamos. Esto es 1,16. Y por último calculamos el valor de la cosecante. Eso es todo por lo que nos concierne a el cálculo de funciones trigonométricas, conociendo las medidas de un triángulo rectángulo que sustente unos